Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Yo les decía la primera parte del espacio que el presidente Daniel Noboa tiene apenas 11 días en el ejercicio del poder. Y que claro, digamos, no pretendamos que menos de 2 semanas solucione todos los problemas, pero obviamente en los primeros días uno quiere saber hacia dónde va el Ecuador. ¿Cuál será el derrotero del gobierno del presidente Noboa? ¿Qué pasa en el caso de la construcción? En el caso de este sector que tiene un efecto dinamizador importantísimo en la economía. Le quiero preguntar a Henry Yandún, que representa al colectivo de los constructores positivos, nos visita ahora mismo acá en la estación. Ingeniero, bienvenido, buen día. Si ustedes ya han logrado tener acercamientos como sector con el gobierno del presidente Noboa. Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a las personas que nos miran y nos escuchan. Efectivamente, nosotros tuvimos 2 reuniones cuando era candidato el ahora presidente y también ya tuvimos una reunión larga con el nuevo ministro de Vivienda. ¿Y cómo les fue? Bueno, como todos los políticos de este país siempre saben que la construcción es clave, ¿no? Siempre la construcción es la que genera empleo de una manera inmediata, pero cuando ya se llega al poder ya no se cumplen las cosas estas. No obstante, esperemos que este presidente sí cumpla y primero ha dado un paso importante en lo que tiene que ver con esta reforma económica urgente, donde tenemos una cosa positiva y una negativa. ¿Cuál es lo positivo desde la óptica de los constructores positivos? Desde la óptica del ciudadano, más bien, cuando un constructor hace una vivienda, digamos, él compra los materiales con el 12% del IVA, ¿no es cierto? Compra el cemento, el ladrillo, la pintura, todo eso. Pero cuando vende no se factura, es decir, es una de las pocas actividades donde no hay cruce del IVA, porque en todas las actividades usted compra con IVA, vende con IVA y solo paga un valor agregado al Estado. En este caso nosotros tenemos que cargar al gasto todo el valor del IVA, y entonces el IVA lo paga el ciudadano al final de cuentas. Entonces, en esta ocasión el presidente dice que se va a cruzar el IVA, es decir, que si yo tengo facturas que he pagado el 12% del IVA de todos los elementos para hacer una vivienda, en el rato de vender yo puedo ir al SRI y decir, mire, yo pagué este IVA y podemos cruzar. Eso hemos calculado, Fabricio, que más o menos reduciría el costo de las viviendas de un 4%, lo cual consideramos que es muy importante, y esto es real, efectivo. Eso es lo positivo. ¿Y lo negativo? Lo del 3% capaz. No. Lo negativo es el tema de que yo no sé, yo estoy seguro que esto no sabe el presidente porque se contradice con su iniciativa de fomentar la construcción, porque hay que destacar, Fabricio, que este es de los pocos presidentes que durante su campaña y al inicio de su mandato ha tomado en cuenta mucho a la construcción como una herramienta para el desarrollo del país. No obstante, aparece otra vez esta neblina del pago de impuestos a la venta de inmuebles. ¿Qué dice esto, Fabricio? Que si usted, por ejemplo, compra una vivienda ahorita y dentro de los próximos 5 meses, 5 años, por cualquier razón usted tiene que vender su vivienda, ya sea por una emergencia familiar, ya sea porque quiere cambiar de vivienda, porque cambiaron el número de sus integrantes, más o menos, o puede reubicarse, resulta que usted tiene que pagar un impuesto a la renta por la venta de su vivienda. Y nosotros consideramos que eso no puede ser, porque lo que está usted haciendo es quitándole patrimonio a la familia ecuatoriana, porque la vivienda no es un producto para rentabilizar, sino es el ahorro de muchos años, muchas décadas de la familia, y no puede ser posible que le claven al ciudadano, no a los constructores. Nosotros sí pagamos impuestos como cualquier empresa, ¿no es cierto? Tenemos ingresos, egresos, hay utilidades, pagamos impuestos, pero en este caso se afecta al ciudadano. Indirectamente nos afecta a nosotros, porque si el ciudadano está desmotivado a vender su propiedad, obviamente no va a cambiar, no va a mejorar su vivienda o cambiar de vivienda. Estos dos elementos, tanto lo positivo cuanto lo negativo, ¿ustedes lo van a expresar en el trámite en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea? Sí, efectivamente, ya estamos haciendo cabildeos con el mismo presidente, ya le hemos enviado una carta porque consideramos que es un error. Al ministro también le manifestamos lo mismo, pero ahorita estamos en etapa de la asamblea, entonces ya hemos hablado con algunos asambleístas para que en el trámite nos den la oportunidad de explicar este tema, los dos temas. La una, que esto del IVA se haga un sistema muy efectivo, muy eficiente, porque no quisiéramos, Fabricio, que se transforme esto en, como es la recuperación de impuestos a la renta, que son unos trámites de abogados engorrosísimos, sino que sea
un método expedito mucho más ágil, más transparente y que no demande mayor burocracia. Y en el tema de esta norma de pago impuesto a la renta a las personas que venden su vivienda, eso tiene que desaparecer, porque incluso acuérdese que hubo una consulta popular que es equivalente casi como un pago a la plusvalía, que eso ya el pueblo ecuatoriano dijo que eso no puede ser, que no se puede meter mano al patrimonio de las personas. ¿Cómo cierra el 2023 el sector de la construcción, ingeniero? Mire, nosotros estábamos recuperándonos. La construcción ha bajado los últimos años bastantísimo, ¿no? Acuérdense que nosotros representábamos casi el 10% del PIB y ahora estamos en poco más del 6% apenas, lo cual quiere decir un 40% en números macros de reducción. Esto básicamente porque no hay obra pública. Pero recordemos, Fabricio y ciudadanos, de que la compra de una vivienda es una decisión de cuando la persona está con tranquilidad, cuando la persona está con estabilidad. Y cuando hubo el tema de la muerte cruzada, obviamente vuelve la inestabilidad al país, la inestabilidad económica, política, y entonces las personas tienen dudas de si van a mantener su trabajo o su negocio, y se paralizó. Entonces ahora sí estamos pasando apuros, digamos, tanto los proveedores, los fabricantes de materiales de construcción, las ferreterías, como los mismos constructores. Está muy difícil en colocar los productos en las cantidades que colocábamos en años anteriores. ¿Y qué proyección tienen para 2024 con el cambio de gobierno, la reforma tributaria y aún las necesidades y problemas fiscales que ha anunciado el presidente? Bueno, nosotros como consultores positivos, usted sabe, Fabricio, que nosotros no estamos regateando cosas, sino que damos propuestas concretas. Nosotros lo que creemos que la construcción no es que tiene que mejorar porque alguien tiene que hacernos el milagrito, sino que nosotros creemos que hay conceptos muy buenos que se pueden aplicar. Por ejemplo, el proyecto VisiVip es una tasa subsidiada que es menos del 5%. Es un proyecto fantástico, Fabricio, porque por un lado el gobierno subsidia la tasa de interés, pero cuando se hizo el proyecto, por otro lado, recibe más ingresos por IVA y por impuestos y no le cuesta mucho al Estado. Pero el ciudadano ecuatoriano, cuando adquiere viviendas de menos de $103,000, tiene viviendas con una tasa de interés de menos del 5%, que hoy por hoy es la mejor del mundo. Ahora sí es la mejor del mundo porque ha subido las tasas de interés en todo el mundo. Y entonces ahora sí se cumple que su cuota de casa propia es similar a la cuota del arriendo, pero en casa propia. Pero extrañamente el ciudadano no conoce esto. Entonces nosotros le hemos pedido al gobierno que debe difundir más, en conjunto con apoyo de nosotros, obviamente, para que el ciudadano de la clase media-baja sepa que hay esta posibilidad de adquirir viviendas, que digamos que es el proyecto más exitoso que existe ahora para resolver el problema de la vivienda. Con este mismo sentido también nosotros hemos propuesto, por ejemplo, Fabricio, que ¿por qué la gente pobre tiene que vivir en los extramuros de las ciudades? Cuando el Estado, el BIES, los GATS tienen terrenos en las partes consolidadas de la ciudad botados, ¿verdad? Se los pierden a veces o gastan plata en guardianía y todo eso. Cuando existe una ley que permite que se haga alianzas público-privadas con el sector constructivo, ¿para qué? Condicionándole a que haga vivienda de interés social, por ejemplo, les puede dar el terreno con valor subsidiado, un terreno que el gobierno ahorita no lo disfruta, y se transformen en soluciones de viviendas dentro de las zonas consolidadas de las ciudades. Y esa, por ejemplo, es una propuesta viable, no le cuesta nada al Estado, más bien va a tener ingresos por su flujo de caja y de paso hace un buen trabajo para la ciudadanía. Oye, ingeniero, y en el tema de obra pública, ¿ustedes tienen interés en la reactivación de la obra pública? Claro, el interés es del país, porque acuérdese que el desarrollo de un país se mide con la brecha del déficit de infraestructura. Claro, el problema es que en los últimos 5 o 6 años la obra pública se redujo a la mínima expresión, ¿no? Claro, nosotros no podemos ser ingenuos porque sabemos que el Estado no tiene dinero, obviamente, pero la herramienta es las alianzas público-privadas. Pero la normativa es tan obstaculizante que esto normalmente requiere de inversión extranjera. Entonces vienen los inversionistas extranjeros y pasan por encima del Ecuador, se van al Perú, se van a Chile. Inclusive, usted se va a sorprender, el 50% de la inversión pública en Nicaragua es alianza público-privada. Entonces aquí en el Ecuador lo que tienen que haber más agilismo, mayor, digamos, entendimiento entre las partes, porque la reglamentación actual, Fabricio, requiere que establece más o menos que el único ganador sea el gobierno o el Estado, cuando hay que entender que esta es una inversión privada y debe haber dos ganadores. Entonces yo creo que la única herramienta es esta,
Y yo creo que están dando pasos positivos. Por ejemplo, estamos viendo con buenos ojos que el alcalde de Quito ya quiere hacer una concesión de la Simón Bolívar o de la Ruta De la Viva, Ruta Viva. que es lógico porque, claro, es preferible pagar un poco de peaje a no tener carretera o tener carreteras destruidas que se provocan accidentes, daños en los vehículos y del tiempo sobre todo. Entonces yo creo que las alianzas público-privadas o alianzas estratégicas o concesiones, cualquiera de estas modalidades, es la herramienta para fomentar la obra pública que tanta falta hace en el ¿Ustedes país. han hablado con el alcalde de Quito? ¿Han tenido como constructores una reunión con la municipalidad? Muchas veces ¿Cómo nosotros les ha ido? tenemos que reconocer que Sedazo Nuevo muy bien con el alcalde, realmente él ha tenido una gran apertura con nosotros, estamos haciendo algunos cambios porque recordemos, Fabricio, que los trámites municipales en todo el país son tremendos, son mucha causa de lo que se obstaculiza la inversión privada. Y el alcalde Muñoz ha tenido buenos oídos para nosotros, nos dan total apertura, estamos en muchas mesas de trabajo conjuntos con sus directores y creemos que van a salir cosas muy positivas si es que seguimos implementando las cosas. Ingeniero, muchas gracias por el tiempo. Fabricio, gracias a usted. Muy gentil al ingeniero Henry Yandún, presidente de los constructores positivos. Expectativas con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Nos ha planteado los pro y los contra en la parte que obviamente genera atención del sector de la construcción del proyecto de reforma tributaria cuyo análisis comienza hoy en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.